Quiero enviar un saludo a nuestros oyentes de nuestra emisora Vision Global Radio 95.1, a nuestros amigos de Facebook y YouTube de la Misión Pacífico Central. Dios les bendiga. En esta ocasión voy a compartir la palabra de Dios y vamos a ir al texto de Salmos, el capítulo 43. Y dice el texto: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Con estas palabras vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que para nosotros es una fuente de bendición celestial y fortalece nuestra vida espiritual. Queremos que a través de ella nos guíes en este estudio y podamos ser enseñados por nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. El texto o el capítulo que voy a compartir, el Salmo capítulo 43, tiene tres partes que quiero compartir en este estudio. La primera parte lo encontramos en el capítulo 43, el versículo 1 y 2. Dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Martín Lutero, el famoso reformador protestante, dijo: nunca entendí los salmos hasta que tuve que atravesar por la aflicción. Y es que a veces en la aflicción los cantos, la palabra de Dios, las promesas de Dios cobran un sentido y un significado diferente. Muchas veces cantamos con los labios, pero solamente en la aflicción cantamos con el corazón. Porque en esos momentos esas palabras, esas promesas de Dios cobran un significado distinto, completamente diferente. En el texto encontramos a un hombre que está pidiendo a Dios que le haga justicia, que vea su causa. Señor, mira mi condición. Oh Dios, tú sabes que yo no he hecho nada. Defiéndeme de mis enemigos. Lo primero que vemos en el texto es que este hombre está siendo perseguido, ya sea criticado, vamos a decir, maltratado. Este hombre está sufriendo por causa de su enemigo. Y yo pregunto, ¿qué necesita una persona para ser perseguido o criticado? Yo le digo a usted sinceramente, solamente respirar. Porque a veces sin ninguna causa hay personas que buscan ocasión contra nosotros, buscan criticarnos. A veces hay personas que analizan tu vida y no encuentran nada en tu vida que criticar y comienzan a criticar tu religión. Pero eres perseguido y a veces lo que más duele es que muchas veces esas persecuciones vienen por mano de nuestra propia familia y eso duele mucho. Y en el texto encontramos a un hombre diciendo: Señor, tú sabes que yo no he hecho nada para que me persigan. Tú sabes que yo no me he buscado este problema. Y yo puedo escuchar en este momento cualquier cristiano diciendo: Señor, tú sabes, Padre Celestial, que yo no he hecho nada para que me pase esto que hoy estoy atravesando. Y Señor, defiende mi causa. Tú sabes que yo no he hecho nada para que me venga este problema, esta enfermedad, la muerte de un ser querido. Y a veces delante de Dios estamos preguntándonos tantas cosas. Señor, ¿pero por qué me suceden estas cosas? Defiende mi causa. Allí vemos en el texto bíblico también la confianza de esa persona en Dios. Él sabe que delante del dolor, delante de la enfermedad, delante de la persecución, delante de la crítica de una persona, él no puede hacer nada, pero él tiene un seguro defensor, que es Cristo Jesús. Señor, defiéndeme de mis enemigos. Esa confianza de que Jesús es y será su defensor.
esa confianza de que Jesús es el que al final es justo, aunque la vida no lo sea. Eso es lo que tenemos en el texto bíblico. Ahora, lo interesante del texto es que primeramente él reconoce a Jesús como su defensor, pero ahora luego en el versículo 2 encontramos, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Hay una confianza en Dios, hay una fe en que Jesús es el defensor, en que Jesús es el que defiende mi caso. Pero ahora hay una pregunta que pone en tela de juicio la reputación de Dios. Dice, ¿por qué me has desechado? Y es que cuando tú estás en el dolor, en la tristeza, sumido en la enfermedad, muchas veces no puedes ver la situación de la manera correcta. La realidad la ves distorsionada, no la ves de manera clara. Por un momento sientes el deseo de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de decirle, Señor, yo sé que yo no he hecho nada, pero que tú eres mi defensor y al final saldré justificado porque tú eres justo. Pero luego viene de nuestros propios labios esta pregunta, Señor, ¿por qué me has desechado? Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque en esos momentos sentimos como que el brazo de Dios está contra nosotros, pero ¿por qué me suceden estas cosas? No he hecho nada para que me suceda esto que me está pasando. ¿Por qué me has desechado, Señor? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Hay una pregunta aquí, ahora que se hace el mismo salmista. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y esta idea vamos a verla en el texto 2 veces. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Muchas veces cuando todo está bien hablamos de fe, hablamos de confianza en Dios, hablamos al hermano que está pasando por una enfermedad, por un problema familiar, hermano ore, hermano estudie su Biblia, hermano coloque este problema en las manos de Dios. Y así estamos nosotros, diciendo palabras, y cuando llegue el momento de la verdad, la crisis, el problema, la enfermedad, en ese momento ahora estamos nosotros desesperados, que no sabemos qué hacer, y así andamos como el salmista diciendo, Señor, pero siento que me has abandonado, Padre. Y en un momento le decimos que yo sé que tú eres mi defensor, pero luego estamos allí con esas tantas preguntas vienen a nuestra mente, no vemos la realidad como debe ser vista. Y me pregunto, ¿por qué andaré enlutado por el enemigo? ¿Por qué voy a estar triste por la persecución de alguien si el que está conmigo es el Señor? Muchas veces en el momento del dolor tienes que tomar el control de tu yo, recordarle a tu yo la fe tuya, ¿saben? En esos momentos hay que predicarte a ti mismo. Debes predicarte a ti mismo. Tantas veces hablaste de fe, de confianza en Dios. En ese momento, de verdad, pon tu fe en Dios. Predícate, háblate a ti mismo. Tú tanto que hablaste de fe en Dios, de confianza en Dios, y cuando llega la tristeza ya te quieres morir, ya sientes que Dios te abandonó. No, en ese momento predícate. ¿Por qué andaré triste por la opresión de mi enemigo? ¿Por qué andaré de esta manera si Dios es mi defensor? Predícate, habla contigo mismo, repréndete a ti mismo, condénate a ti mismo, pero anímate siempre y consuélate con las promesas de Dios. Reflexiona en que Dios es tu defensor, que Él está contigo y que cuando tus enemigos te critican y luchan contra ti, están perdiendo el tiempo porque quien está contigo es el Señor. Y ahora en el versículo 3 del texto encontramos esta declaración. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Viene la crisis, viene la aflicción, viene el problema. Pero ninguna de las cosas que Dios permite, las pruebas que Dios permite en nuestra vida, ninguna tienen el propósito de destruir a aquel que ha puesto la confianza en Dios. Las pruebas, la Biblia dice que son como el fuego que refinan el oro, lo pulen el metal. Esas pruebas no son para destruirnos.
Esas pruebas son para hacernos mejores cristianos, que podamos tener una fe más fuerte en el Señor. Y yo les digo aquí, en el texto bíblico, el mismo salmista está diciéndole a Dios: Señor, envía tu luz y tu verdad. ¿Sabe por qué? Porque él entiende una cosa, de que tal vez hoy en mi dolor, en mi enfermedad, no veo las cosas como deben ser vistas. Y en un momento estoy alabando a Dios y en otro momento estoy desconfiando y dudando de la presencia de Dios en mi vida. Él está diciendo: Señor, mejor es que hables tú, que eres sabio. Mejor es poner la fe en tu palabra, porque yo no sé nada. Envía tu luz, envía tu verdad, para que pueda ver las cosas de la manera correcta, para que pueda ver que esta prueba, esta enfermedad, esta crisis no me va a destruir, sino me va a hacer un mejor cristiano. Y les digo, bendita la prueba que te hizo a ti acercarte a Dios. Bendita la muerte de ese familiar, de ese ser querido que te hizo orar, que te hizo estudiar la Biblia, que te hizo crecer en Cristo Jesús. Porque las pruebas no vienen para destruir al cristiano, las pruebas vienen para acercarnos más a Dios. Y yo le doy gracias a Dios, porque por una prueba, por una enfermedad, por un ser que hoy no está, Dios acercó mi familia a Él. Y doy gracias a Dios por eso. Y yo te voy a contar esta historia al final, pero quiero seguir concentrado en el texto bíblico. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Cuando llega la crisis, cuando llega el problema, es cuando más debes estudiar la Biblia, es cuando más debes orar, es cuando más debes ir a la iglesia, porque dice el texto bíblico: me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Yo doy gloria a Dios si hay un problema, una crisis, una enfermedad que te ha hecho a ti un miembro más activo en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque la prueba no vino para destruir, sino la prueba vino para acercarte a Dios. A veces solamente la enfermedad y la crisis puede hacer que pensemos más en nuestra salvación, en nuestras almas. Dios no se equivoca, Dios siempre es sabio. Y lo que Dios permite en nuestra vida es para hacernos bien, no para hacernos mal. Él nos ama tanto y Él quiere y tiene lo mejor para ti. Él no se equivoca. Y ahora dice el texto del versículo 4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Entraré al altar, imagínense. Quiere decir, esta crisis, este problema, esta situación que tengo, me va a conducir al santo monte de Dios y voy a entrar al altar, voy a ir a la iglesia. Voy a ir en la presencia de Dios, voy a orar más, voy a estudiar más la Biblia. Dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Porque yo sé que Dios no es el Dios de la tristeza, Dios es el Dios de la alegría. ¿Saben? Dios quiere darnos felicidad. Dios es el Dios de la alegría, del gozo. Apreciado amigo, hermano, Él es la fuente de la felicidad. Ningún placer en esta vida nos puede dar la felicidad, solamente Dios. Y la felicidad viene de estar en paz con Dios. Y le doy gracias a Dios que envía esa crisis, ese problema, para que estemos en paz con Él. Porque nada está bien cuando estamos en guerra con Dios, cuando no estamos en paz con Dios. Cuando estamos en paz con Dios, todo se resuelve. Y dice: al Dios de mi alegría y de mi gozo. Hay muchos cristianos deprimidos en este momento por causa de la crisis, el problema que están enfrentando. Pero déjame decirte, Dios es el Dios de la alegría y del gozo. Pídele a Dios que te devuelva al corazón tuyo el gozo y la paz que necesitas. ¿Saben? El enemigo, el diablo, le gusta deprimir a los cristianos. Porque cuando hay cristianos deprimidos en el pueblo de Dios, ellos no atraen a nadie. A veces en la iglesia los cantos que se entonan, a veces feliz el día, pero se canta con una tristeza como que si estuviéramos pasando por el problema más difícil de la vida y que no tenemos a ese Dios del gozo, y así no impactamos a nadie. Y la gente que pasa por el frente de la iglesia dirá: pero esa gente está triste allá adentro y mira cómo está su vida, y mira este cristiano que solamente viene a hablar del problema, de la crisis que tiene, de que ay, que mira, y cristianos deprimidos. Pero tenemos en la Biblia, me está diciendo la palabra de Dios, que hay un Dios, el Dios mío es el Dios del gozo.
el Dios de la alegría. Y que a pesar de mi problema que estoy pasando hoy, la tristeza no durará para siempre. Porque mi Dios vendrá y Él me traerá alegría, me traerá gozo. Pero para que entre esa alegría y ese gozo, tengo que entrar al santo templo de Dios. Tengo que orar, tengo que estudiar la Biblia. Porque solamente Él puede darme ese gozo y esa alegría a mi corazón. Y dice el texto, versículo 4, la última parte dice, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Te seguiré sirviendo, Dios. Úsame, Señor. Te seguiré alabando. Y le voy a decir, cristiano, todos los cristianos pasan por problemas. Pero en medio del dolor, en medio del gozo, tú puedes en el nombre del Señor Jesús alabarlo a Él. Y decirle, Señor, tú eres sabio. Decirle, Señor, yo confío en tus planes, en tus propósitos para mí. Y seguirlo alabando siempre. Y no dejar de alabar al Señor. Y ahora, este salmista se predica a sí mismo otra vez. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Me quedo con Dios hasta el final. No importa lo que venga. No importa la crisis que venga, yo me quedo con Dios hasta el final, porque Él es el Dios de mi esperanza, porque Él es el Dios de mi gozo, porque Él es el Dios de mi alegría. En esta hora quiero invitarte a que te quedes con Dios hasta el final. No importa lo que venga en tu vida, confía en Dios, quédate con Él, confía en sus promesas y nunca dejes al Señor. Cuando venga la crisis, cuando venga el problema, es cuando más debes alabar, es cuando más debes ir a la iglesia, es cuando más debes estudiar tu Biblia. Y en este momento quiero compartir una historia breve. El año 2018 no fue un año bueno para mi familia, pero el año 2019 fue un año muy triste para mi familia, debido a que tuvimos ese año, 2018-2019, despedirnos de seres queridos, especialmente en este caso fue mi abuelo, Caleb. Fue triste escuchar que estaba 3 meses en un hospital. Yo decía, Señor, pero yo quiero que lo sanes. Y oraba, Señor, sánalo, por favor. Tú sabes, Padre Celestial. Y quiero que mi abuelo esté sano. Mi abuelo no es parte de ninguna, en ese momento no era parte de ninguna iglesia. No se había bautizado en ninguna iglesia. Simplemente era alguien que, una de esas personas que por allí se encuentra mucho que dice, yo no necesito ir a la iglesia porque soy una persona buena, porque no le he hecho mal a nadie. Él era de ese tipo de persona. Pero en el dolor allí, en la tristeza de él y en la tristeza de mi familia, pude ver los propósitos de Dios. Y yo te voy a contar, primero, él en ese tiempo de sufrimiento, en su enfermedad, Dios lo restauró espiritualmente, aunque no lo sanó físicamente, pero lo restauró espiritualmente, le dio perdón. Y yo estoy seguro que en Cristo él encontró salvación. Y no solamente eso, sino que ahora, después de eso, mi abuela buscó más al Señor. Y recuerdo la vez que la fui a visitar, luego de esa muerte, y ella solamente me hablaba de Jesús, de su Dios, del tiempo que pasaba en oración. Y eso le dio la fortaleza para atravesar por la dificultad de la muerte de un hijo. Realmente Dios la fortaleció, le hizo fuerte e hizo que ella animara a su nuera, a su familia, a poder afrontar esa dificultad. Realmente Dios no se equivocó. Y además yo todavía estoy sorprendido por lo que Dios sigue y continúa haciendo en mi familia. ¿Saben? Se han realizado muchas conversiones y yo sé que Dios seguirá trabajando porque Él no se equivoca. Si hay algo que viene a tu vida, que Dios permite, que el diablo trae para destruirte, Dios no permitirá que eso te destruya. Y recuerda siempre, hay una frase de Justino Mártir: la sangre de los cristianos es semilla. Si Dios permitió una muerte, va a venir salvación de esa muerte, porque la sangre de los cristianos es una semilla. Yo espero que a través de este tema pudiera reflexionar en todas estas cosas y pensar que Dios en sus planes jamás se equivoca. Aunque mis pensamientos son menos que los pensamientos de Dios, Él no se equivoca. Aunque yo no lo entienda muchas veces, Él no se equivoca. Yo puedo confiar plenamente en los propósitos de Dios. Por eso en esta hora quiero invitarte a orar también por ti. No sé qué situación estás atravesando,
para que puedas colocar tu confianza plena en Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por el Salmo capítulo 43. Expresa lo que muchas veces nosotros en nuestra vida expresamos con nuestro corazón y a veces no con la boca, oh Dios, porque en nuestro corazón vivimos esa lucha, oh Dios, de confiar o no confiar en ti. Nos muestra a un cristiano, un ser humano de carne y hueso que muchas veces confía en Dios, pero que en otro momento, cuando viene la dificultad, está dudando de sus promesas, Señor. Pero ayúdanos, oh Dios, a ver también que podemos aprender que las pruebas que mandas a nuestra vida no son para destruirnos, oh Dios. Las pruebas que permites a nuestra vida no son para destruirnos ni a nuestra familia ni a la iglesia, sino para edificarnos y para ayudarnos a ser mejores cristianos. Ayúdanos a ver detrás de todas las cosas, Señor, tus propósitos, tus planes, que nunca te equivocas. Y ruego además, Padre Celestial, en esta oración, que ayudes a ese hermano, a ese hijo tuyo, a ese cristiano que está luchando para permanecer en la fe, oh Dios. Que está luchando, Dios, para confiar en tus promesas. Que tú hagas que esa fe sea más fuerte en ti. Fortalécelo, oh Dios, y que después de esta prueba, de esta crisis o en medio del problema, él pueda seguir alabándote a ti. Y no abandone, oh Dios, a Cristo Jesús, sino que pueda ir a la iglesia, orar más, estudiar la Biblia y así conservar esa fe y esa calma y esa paz y ese gozo, oh Dios, que solamente tú puedes dar. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.